o falta de voluntad política en ese sentido. No sé cuál será. Mire, primero yo no considero que el tema de recursos sea únicamente el gran escollo. Obviamente. Yo creo que la calidad de la inversión, la calidad de la forma como esos recursos van hasta su sitio. Pero mire, yo no cargaría el dado completamente a lo que es el gobierno, el Estado, con estas cosas. Yo creo que ha faltado también de la propia sociedad una orientación absoluta de lo que quiere como educación. Los maestros, ¿verdad?, que son el elemento propulsor en la parte educativa, se han quedado atrás en muchos aspectos. Y usted tiene un proyecto interesante en ese tema. Que lo quiero, ya di pasos importantes y lo voy a hacer, inclusive con eso recabo tu ayuda en ese propio sentido. Porque, señores, nosotros estamos repitiendo errores año tras año. Perpetuándolos. El mismo error. Niños que tienen 6 y 7 cursos de inglés y apenas saben 2 o 3 palabras. ¿Por qué? Porque los maestros no están preparados para dar. Y el inglés lo menciono como una herramienta absolutamente necesaria en la fase educativa. Entonces, hoy por hoy yo creo que hay muchas cosas que pudieran lograrse sin necesidad de grandes aportes, pero aquí hay que hacer una cruzada que involucre a toda la sociedad. Criticamos, hablamos de que la educación, tal cosa. Ahora, hay que preguntarle a cada cual, ¿y tu aporte cuál ha sido en el proceso de cambiar esas condiciones? Entonces, el tránsito es un problema educativo. Oiga, pero nosotros también maleducamos a los hijos que andan en los vehículos con nosotros mismos, con actitudes que asumimos. Le estamos enseñando a ellos cómo no deben hacerse las cosas. Y la falta de cortesía. La mala palabra, por decirlo como un elemento, propia de cualquier conductor como herramienta, ¿verdad? Como, tiene que estar bien armado. Inclusive en estos días estrenaron mala palabra nueva conmigo que yo no las conocía. ¿Cómo? Porque, pero eso es una forma de educar también. Quizás una forma de educar muchísimo más efectiva que la palabra como tal, es la acción. El niño copia lo que está viendo, el ejemplo, está viendo lo que su padre y su madre hacen. Entonces yo creo que cuando hablamos de educación, debemos dejar de simplemente hablar de educación, actuar en ese sentido. Los profesionales, ¿cuántas veces algún profesional de nosotros ha ido a una escuela, se ha acercado a una escuela y ha tratado de ayudarlo hasta con una charla? Las escuelas necesitan ayuda en lo que es gerencia, no es solamente aporte económico, gerencia de la propia escuela. ¿Y cuánta gente lo ha hecho? Entonces, es decir, si vamos a criticar nada más, pues nos pasaremos la eternidad criticando sin transformar esas cosas. Yo creo que hace falta una cruzada donde involucremos a la sociedad completa en el proceso de educación. Pero también lo necesitamos hacer en salud. ¿Por qué tenemos un grave problema con el dengue? Falta de educación. Es un asunto de cultura, es una cuestión cultural y una combinación de factores también. La gente no tiene agua corriente en una llave y tiene que acumular en un tanque. Y ahí viene el señor Mosquito y le deposita su desgracia. Entonces, hablamos de este asunto cuando mencionamos cifras que tampoco no son únicas de República Dominicana. Cuba, que tiene una condición de salud y sobre todo, más que nada, médica, muy superior a la de República Dominicana, hace unos años tuvo una crisis en el propio sentido, con el mismo caso del dengue. Pero también nosotros tenemos situaciones de mujeres todavía que mueren en el parto. Entonces, cuando eso en esta época, el siglo XXI, es pero cuando los objetivos, porque la gente habla ahora de los objetivos del milenio, porque es el tema del momento. Pasa este asunto y volvemos otra vez a lo mismo. Yo creo que lo importante no son los objetivos del milenio, es el respeto a la propia sociedad dominicana, que merece condiciones mucho mejores que lo que hemos estado viviendo en los últimos años, en salud, en educación, en seguridad ciudadana, en transporte, en muchas cosas que no hacen falta recursos mayores para eso. Sino pantalones, don César. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Hoy día estamos hablando con don César Nicolás Penson acerca de la meta de desarrollo de los objetivos del milenio. Una meta importantísima porque fue realmente un compromiso de 191 países en el año 2000 en las Naciones Unidas para aminorar
muchas de las condiciones de pobreza de la humanidad de hoy día, que tienen que ver con la distribución de los recursos y a veces con la insensibilidad, yo diría, de algunas economías desarrolladas frente a problemas que son cruciales y que en algunas circunstancias uno entiende como que hay contradicción en muchos aspectos, porque uno pensaría que lo lógico es que las economías desarrolladas y las grandes empresas lo que deberían hacer es crear las condiciones para que el mercado internacional se fortalezca, para que la gente tenga más ingresos, más capacidad de consumo, de tal manera que puedan tener mayor oportunidad de colocar mercancías. Pero parecería ser que lo que ha ocurrido en los últimos años, la focalización en la especulación en los grandes mercados, como que ha olvidado o ha hecho que se olviden las grandes economías de la economía real, las grandes empresas de la economía real, de lo que debería ser una política para mejorar las condiciones de la gente, de su capacidad de consumo, para generar más empleos. El propio informe del Banco Mundial, a que hacíamos referencia anteriormente, dice, para citar un ejemplo, que a consecuencia de la crisis alimentaria, energética y financiera, este año hay 64 millones más de personas que viven en condiciones de pobreza extrema. Es decir, que en lugar de estar avanzando en la consecución de las metas, Estados Unidos, lo que estamos haciendo es profundizando el problema. También agrega que en el 2009 hubo 40 millones más de personas que pasaron hambre. Y dice que de aquí al 2015, año en que debieran cumplirse las metas, es probable que mueran 1.2 millones de niños menores de 5 años por falta de alimento y atención, y que 100 millones más de personas continúen sin acceso al agua potable. Fueron datos que agregó al Banco Mundial al estudio que se desarrolló con el propósito de presentarlo o de evaluar la consecución de las metas en esta reunión de las Naciones Unidas. Así que yo pienso que son cifras espeluznantes, señores. Lo que estamos hablando es de gente, con más gente pasando hambre, gente que no tiene acceso al agua. Y eso se traduce en delincuencia, inseguridad ciudadana, en falta de paz social. Pero es bueno que tú lo conectes así, porque quizás la gente no se ha percatado de por qué se inventó todo eso, que no fue para... Porque obviamente es importante, pero no es para quedar bonito. Claro. Es que precisamente fracasar en esos objetivos del milenio, en una sociedad que fracasa, y esta que estamos viendo en las últimas semanas, esos fenómenos que tú estás mencionando, es un resultado directo de no poder cumplir con los objetivos del milenio. Claro, pero es la humanidad la que se está afectando, ¿verdad? Entonces nosotros, retrotrayéndolo al plano local, también es preocupante en lo que para nosotros significa. Cuando Luis decía que las economías mundiales, las economías grandes, habían fallado en el proceso de estimular los mercados, yo creo que a nosotros también nos toca algo de eso mismo, de la misma manera. En las últimas semanas hubo un enorme retroceso en el proceso de creación de empleos. Yo no creo, para mí, combatir la pobreza con los argumentos de los políticos es simplemente retórica y poesía. Es darle pez, pero no enseñarlo a pescar. Lo importante es, para usted sacar a una persona de pobreza, es darle oportunidad de trabajo, un trabajo digno, bien pagado de alguna manera, así que sea apropiadamente pagado, vamos a decir, ese es el mejor término, y oportunidades de crecimiento como tal. Entonces, eso significa que nosotros en República Dominicana tenemos que aumentar la posibilidad de exportaciones. Entonces, ¿cómo? Tratando de evitar los escollos que los propios funcionarios se ponen delante de ellos y le ponen al sector productivo como tal. Lo que ha sucedido con la ley 39207, ¿verdad? Eso fue es vergonzoso, porque después que usted crea un proceso de estímulo para el crecimiento de las empresas, le jala la alfombra y lo tumba al piso. Entonces, administrativamente, que es lo peor, creando unas condiciones y una situación con lo que significa la confianza en el sistema jurídico local.